Reina, refugio de amor, cante mi lira, cante a ti, escuela. No fue el único que fue rechazado por sus hermanos, hombres que usó Dios para que fuesen rechazados por sus hermanos. El mismo José fue rechazado por sus hermanos, ¿sí? Entonces, entre otros hombres que fueron rechazados por sus hermanos y Dios les usó para... David también, ¿no? Sus hermanos lo tenían envidia, dicen. Entonces, este hombre, cuando su padre, especialmente no su padre, su padre había muerto, le dijeron a sus hermanos: tú no vas a heredar con nosotros la herencia de nuestro padre, porque tú eres hijo ilegítimo, como lo dice acá, ¿no? Eres un bastardo, como se dicen en las telenovelas y la vida real, que es lo que se les dice así a las personas que no son hijos, que son hijos fuera del matrimonio o de una procedencia dudosa. Entonces, expulsaron a Jefté de la casa de su padre, y este hombre fue a parar en las montañas, se fue a vivir en las montañas. Poco tiempo después llegó un tiempo de tensión para el pueblo de Israel, ¿sí? Lo que sucede es que los hijos de Amón se levantaron en armas y tomaron a los hijos de Israel. No nos dice específica por cuántos años fueron oprimidos antes de que ese pueblo, ¿sí?, fuera a Jefté a que les dirigen la guerra, a que les ayude a liberarse de los hijos de Amón. Y Jefté les dijo: pero si yo fui expulsado de esta tierra por mis hermanos, ¿cómo vienen a mí ahora ustedes? ¿Sí? ¿Cómo vienen a mí ahora ustedes? Y ellos le dijeron, Jefté dijo: bueno, si yo vengo a ustedes, no voy a regresar como cualquier cosa. Yo quiero ser su caudillo, su líder, el que los guíe, ¿no? Tanto en la lucha bélica como en lo otro. Pero no te preocupes, tú vas a ser nuestro líder. Eso ya está decidido. Entonces Jefté fue y asumió el lugar de líder y envió una carta muy interesante a este personaje, al rey de los amonitas, la cual decía que él no había hecho ningún daño en el tiempo que él había estado con él como vecino y que él estaba Entonces vemos ahí, después él hace una promesa absurda, no vamos a contar la promesa que hace, pero hace una promesa absurda si él se da con la victoria. Cuando él regresa de la victoria, ve cumplirse la promesa de su ser más querido, y eso le llena de profunda tristeza. Hice un poema en honor a este hombre, ¿no? Un poema hice, estaba circulando por las redes, ¿sí? Sí. Ahora, de eso más o menos se trata la lección, ya les di un poco de resumen. Ahora sí, la nota introductoria nos dice: por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron ¿qué cosa? Reyes. ¿Sí? Hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos infructuosos, evitaron un filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, ¿sí? Entonces vemos ahí, ¿sí?, como que por la fe, ¿no? Mayormente, si nosotros analizamos estos personajes, desde Rahab era una mujer considerada por la sociedad como la peor escoria que puede haber. Era una mujer dedicada a la vida alegre, como se lo dice hoy en día, ¿no?
Eh, pero ella creyó cuando se escuchó el rumor de que los hijos de Israel iban a conquistar Jericó. Ella en su mensaje a los les dijo, ¿no? Yo sé que ustedes son parte del ejército de Israel y que su Dios está con ustedes, ¿sí? No se habla de otra cosa. Yo sé que ustedes van a conquistar, porque todo hombre ya su corazón es desfallecido y no quieren luchar contra ustedes, tienen miedo. Por eso quiero hacer un trato con ustedes. Yo no les vendo y ustedes no me van a destruir, no van a destruir ni a mí ni a la casa de mi padre. Y hacen ese pacto, ¿sí? Pero Rahab acepta dejar de ser hija de dioses, ¿sí? De dioses paganos, y acepta la religión cristiana, ¿sí? Entonces, también se reunió con personas relegadas, ¿sí? Con personas que ya no querían saber nada con el gobierno y que estaban siendo perseguidos también quizás por Saúl, por traición a la paz. De la misma manera este personaje, ¿sí? Y ahí se volvió caudillo, dice que era como una especie de peaje, ¿no? Cobraba, dice, para que los mercaderes, los viajeros pudieran pasar seguros por las montañas de Efraín. ¿Sí? Entonces, sí había esa. Entonces, Jefté ahí se hizo caudillo, ahí se hizo de rey. Ahí sí, supuestamente aprendió, ¿no? A rendir la espada y todos los instrumentos, y de ahí que fue un gran guerrero, ¿sí? Fue un gran guerrero. De ahí que fue un gran guerrero. Muy bien. Entonces, ya estamos seguros que era Gradita, un varón esforzado, valiente, y que fue desechado por su familia. ¿Sí? Fue desechado por su familia. Nada más ustedes pregúntense. Cuando un hermano te insulta, un hermano que tú quieres, te dice algo feo, te duele en el corazón, y lo más profundo, acéptalo botado en su casa. ¿Sí? Listo. Es frecuente que los siervos perseverantes de Dios sufran las persecuciones más amargas de los falsos maestros de la religión. Pero Dios contempla las injurias que se las infligen mediante la mistificación, la falsedad o el abuso como si fueran practicados con Él mismo, y las castigará de acuerdo con esa gravedad. Muy bien, ahí está. Esta es la vida de Jefté. Este es el inicio de su vida, ¿sí? Bien. Este es el inicio de su vida de Jefté. Entonces ahí está. Preguntamos, ¿qué enemigos fueron a la guerra contra Israel? ¿A quién acudieron los israelitas para encontrar una salida a este terrible problema? ¿Sí? Ya lo habíamos comentado en la introducción. Pueden decirlo cualquier hermano. ¿Quiénes se levantaron contra Israel? Comienza con A y termina con N. Los hijos de Amón. Los hijos de Amón. ¿Sí? Los hijos de Amón se levantaron contra Israel, dice. Y ellos acudieron ¿a quién? Al desterrado. ¿Sí? A Jefté. Algo similar, ¿sí? Esto ocurre en la historia. Los israelitas hacían eso mucho. Cada vez que un ejército enemigo extranjero les invadía, siempre acudían al desechado, al ignorado. Y me refiero a Dios. ¿Sí? Toda su vida se la pasaban adorando a dioses falsos, a Baales. Y solo cuando la angustia venía se acordaban que tenían un Dios todo misericordioso, justo y poderoso, ¿no? Y se acordaron y lo traían a Dios. Algo similar ocurre hoy en día también, ¿no? La gente, en su totalidad del mundo, se olvida de que hay un Dios. Y solo cuando pasan desastres comienzan a decir, ¡ay, Diosito, salva! ¿No? Salva. Es muy triste realmente. Pero volvamos al tiempo de Israel, ¿sí? Este personaje de Jefté había sido olvidado totalmente por muchos años por su familia, por su sociedad. Y cuando estaban siendo invadidos por los hijos de Amón, recién se acordaron que tenían un guerrero muy privilegiado. No estaba viviendo con ellos, pero podían llamarlo para que les ayudara, ¿sí? Este personaje ya era Jefté.
Jefté, tilde con tilde de la última palabra. Tilde con, ¿sí? Entonces, esta persona, ¿sí? ¿Qué nos dice aquí? Sin que los hijos de Amón, de pronto los hijos de Amón hicieron guerra con Israel, y estos a Jefté llamaron. A Jefté llamaron como un salvador. Moisés, de alguna manera, también fue desterrado, si ustedes se dan cuenta, no por sus hermanos de sangre. Cuando Moisés mata al egipcio, recuerden que en realidad nadie lo había visto, pero no lo aceptaron como líder en Israel, a pesar de que se había dicho que él iba a ser liberado. El pueblo de Israel no lo aceptó a primeras. Cuando él quiso hacer su tarea como juez de Israel, ¿no? Juzgar un pleito entre hermanos, un judío le dijo: ¿qué tú nos vas a juzgar? ¿Quién te ha puesto como juez? ¿Vas a matarme así como mataste al egipcio? Y esas palabras fueron suficientes para que Moisés decidiera exiliarse, porque sabía a lo que la tenía. Sabía que si él seguía en esta tarea de querer ayudar a su pueblo, su mismo pueblo lo iba a traicionar y lo iba a entregar en manos de Faraón, ¿sí? Entonces él decidió exiliarse. Es como fue. Entonces, pero después vino y los liberó. Volvemos al ejemplo de Jefté, ¿sí? Jefté. Este hombre fue desechado. ¿Y quién hace que desechen a las personas? Satanás, dicen en la nota. Satanás se deleita en la guerra, que despierta las más vienes pasiones del alma, y arroja luego a sus víctimas sumidas en el vicio y la sangre a la eternidad. Su objeto consiste en obligar a las naciones a hacerse mutuamente la guerra, pues de este modo pueden distraer los espíritus de los hombres de la obra de preparación para subsistir en el día del Señor. ¿Sí? Es una de las tantas estrategias que usa el enemigo para poder, de alguna manera, distraernos y no pensar en las cosas celestiales, la guerra. Y no solo ahora, no se ha inventado solo la guerra bélica, está la guerra, los diferentes tipos de guerra, la guerra mercantil, ¿no? La guerra química, todos esos tipos de guerras, las guerras sociales, todos los diferentes conflictos que el enemigo da, es para que nosotros los cristianos nos olvidemos, nos atraeremos en la vida, nos distrayamos mucho en la vida cotidiana y nos olvidemos del Señor. De alguna manera lo está logrando. Jefté llamado a liberar. Como resultado del acuerdo que se hizo, ¿en qué posición se encontraba Jefté? A ver, hermano Raúl. Bueno, la 3. Ya. Jefté era un hombre que fue llamado para que ponga fin a la invasión que estaban haciendo los hijos de Amón, para que sea él el caudillo, dice, ¿no? Dice, y los ancianos de Galat respondieron a Jefté: por esta misma causa nos damos a ti, y ahora él debía ser el caudillo, el jefe. Entonces dijo a los ancianos: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón y los entregara en mi mano, ¿seré yo vuestro caudillo? Le preguntan, ¿no? ¿Seré yo su jefe? Entonces ellos, los ancianos respondieron: Jehová sea testigo entre nosotros, dice. Si no hicieres como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos y el pueblo y lo eligió por su caudillo. Y Jefté, y jefe, caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Entonces fue jefe, ¿no? Caudillo y jefe. Ahí está, muy bien. Bueno, aquí un poco de poesía, ¿sí? Este personaje Jefté, después de ser desechado, ahora era buscado, pidió ser caudillo, aunque no por orgullo. ¿Sí? ¿Cómo es? Bueno, eso es mi raciocinio. ¿Por qué dije esto? Este hombre Jefté no buscaba ser líder para humillar a su pueblo, no. Sino que si él formaba parte del ejército, no podría haber armado la estrategia para poder eliminar o subyugar al pueblo de Amón, si era solo un simple soldado más.
él tenía que ser el líder, ¿sí? Para poder planear la estrategia y dirigir al pueblo de buena manera, ¿sí? Este hombre, a pesar de haber tenido una vida muy triste, ya de haber hecho un grupo con lo que era la escoria de la sociedad, que para la sociedad era la escoria, este hombre era un hombre muy temeroso de Dios, tan temeroso y tan que más adelante vamos a ver que comete un error gravísimo, un error muy grave, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante. Entonces este hombre estaba en una posición de decir, si yo voy, no voy a ir como cualquier hombre. No porque yo me sienta más que ustedes, ¿no? Sino que yo tengo que hacer una estrategia, tengo que planear todo esto y ustedes tienen que seguirme, ¿no? De alguna manera. Entonces, si yo voy, yo quiero dirigirles en esta batalla. Si quiero dirigirles en esta batalla, entonces, ahí está. Se encontraron en una posición neutral. Entonces, pues, les dijo sus condiciones, ellos aceptaron. ¿Sí? Aceptaron las condiciones. Muy bien. La pregunta 4 nos dice, ¿qué argumentos presentó Jefté por escrito para persuadir al rey de los amonitas de no atacar a Israel? ¿Sí? Y el mensaje es, ¿qué tienes tú conmigo? ¿Sí? Una pregunta al rey de los amonitas. ¿Qué has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? Cuando Israel ha estado habitando por 300 años a Hesbón y sus aldeas, a Aroer y sus aldeas, y todas las ciudades que están en el territorio de Arnón. ¿Por qué no las habéis recobrado en este tiempo? Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. ¿Sí? Una carta muy, muy interesante y que podríamos aplicar a nuestra vida diaria cuando una persona nos hace daño. Primero enviar una carta de decir, ¿por qué me has hecho esto? Yo no te he hecho nada. Tanto tiempo nos estamos siendo amigos, vecinos, y yo nunca te he hecho nada. Y tú, ¿no? ¿Y por qué me vienes a atacar ahora? Jefté le decía eso a los hijos de Amón. Jehová juzgue, dice, que es juez entre tú y yo. Cuando nosotros tengamos algún altercado con alguna persona, también tenemos que decir lo mismo. Jehová juzgue entre tú y yo. ¿Sí? O sea, no buscar la venganza propia en primer lugar. Dice que esto era como una, ¿cómo se dice? Era el primer paso, ¿sí? La conciliación, dice que esa era regla para este tiempo antes de que se produciera un evento bélico, ¿sí? Primero tenían que conciliar con el enemigo. Al menos Israel, ese era su modo de proceder en la guerra, ¿sí? Dios les había dicho, antes de que vayan y azoten a toda la ciudad enemiga, primero concilien. Jefté estaba haciendo eso. A los hijos de Amón le mandó una carta, si ellos desistían de atacar a Israel. No desistieron de atacar a Israel, ¿sí? No desistieron, a pesar de que Jefté les había dicho que podían hacer eso, pero no. No desistieron. Y a causa de ello, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Conflicto y victoria, dice, ¿sí? Y estamos en la pregunta 5, ¿tan rápido? ¿Sí? Somos rápidos acá. ¿Qué les pasó a los amonitas cuando se negaron a aceptar el mensaje de paz de Jefté? ¿Qué creen que les pasó? ¿Sí? Fueron alcanzados y vergonzosamente derrotados. Cuando los enemigos de los hijos de Dios se rehúsan en dejar de hacernos daño sin que nosotros lo merezcamos, atención ahí, sin que nosotros lo merezcamos, Dios envía la consecuencia de su mal actuar.
Pero no por eso vamos a decir como algunas personas, ¿no? Y vamos a provocar a las personas. Recuerden que nosotros no podemos, decimos, sí, es cierto, tenemos la protección de Dios. Y cuando a Jesús se le presentó Satanás y le dijo, tírate del pináculo del templo, que escrito está, el Señor va a llamar a sus ángeles para que tu pie no tropiece, era cierto. Era muy cierto que Jesús podía tirarse de ahí ¿sí? Era muy cierto que Jesús podía tirarse del pináculo del templo y los ángeles le iban a venir y le iban a respetar. Pero eso era tentar a Dios y no, uno no puede tentar, ¿sí? Por más que Dios nos diga que nos va a proteger de nuestros enemigos, no vamos a ser enemigos para que Dios nos proteja. O no vamos a ir a lugares donde Dios no nos va a proteger. ¿Sí? No vamos a pasar por el fuego diciendo, no somos inmortales, ¿sí? Dios me va a proteger. No. ¿Sí? Volvemos. Entonces, los amonitas al negarse, ¿sí? Al negarse a estar en esta posición, a firmar la paz, ¿sí? Israel atacó con todo y los hizo pasar una vergüenza tremenda. La victoria fue asegurada, pero si retrocedemos un poco antes de la gran victoria, eso está en Jueces 11:32, capítulo 11, versos 32 y 33. Pero poco antes de esto, ¿sí? Poco antes de esto, en el versículo 31, 29 al 31, Jefte comete su error. ¿Sí? Comete un error. Pregunta 6. ¿Qué promesa hizo Jefte antes de la batalla victoriosa contra los amonitas? ¿Qué creen que prometió? ¿Prometió qué cosa? Cuando hacen guerra, ¿qué prometió? Cometió muchos pecados. Hizo un voto. ¿Hizo un voto a Jehová? ¿Eso era malo? No. No era malo hacer un voto. Pero el voto que hizo era malo. Ofreció un holocausto, dice. Y si hubiese sido una cabrita, una oveja o algún animal, no hubiese sido pecado. Nos dice la Escritura. Pero ¿qué prometió Jefté? ¿Sí? Él dijo, si hicieres venganza contra mis enemigos, Señor, y me trajeres victorioso de la guerra, al primero que salga a recibirme de mi casa, ¿qué dijo? ¿Qué cosa iba a hacerle? Hermandad de Pedregal. ¿Qué le iba a hacer el primero que salía a recibirle? ¿Qué le iba a hacer? Dice, lo voy a sacrificar para ti. Va a ser holocausto. ¿Sí? Lo digo sin pensar, porque imagínense. El primero que salga de su casa. Eso es hacer un voto a Jehová, sin pensar. ¿Sí? Y dice, es muy feo hacer un voto a Jehová y no cumplir. Por eso es mejor no hacerlo. Y esta clase de votos que son casi imposibles, imagínate. Salió quien menos lo esperaba. Jefté no se dio cuenta, quizás por la algarabía, por la apresurancia, ¿no?, de querer terminar con esto, ofreció algo similar a lo que pasó con este personaje, ¿sí? Con esta hermana que me critica, con este personaje de la película Shrek, que le hicieron escribir un documento donde él ofrecía un día de su vida y él dijo que es cualquier día, ¿no? Es insignificante. Pero no se imaginó que ese día serviría para borrarlo totalmente del mapa, ¿sí? ¿Sí? Entonces, algo similar ocurrió con Jefté. Él no sabía, ¿sí?, quién lo iba a recibir. ¿Y quién creen que lo recibió? ¿Quién creen que lo recibió? Después de haber llegado victorioso a su casa contra los amonitas, ¿quién creen que lo recibió? Pregunta 7. ¿Tan rápidos somos? Somos muy rápidos, ¿verdad? ¿Sí están entendiendo la lección? ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿Por ahí? ¿Sí está entendido? ¿Sí, no? Aquí. Pregúntenme, porque avanzamos allí, porque avanzo porque acá la hermandad de Pedregal son muy ya
conocen la Biblia, la iglesia del derecho, pero acá hay visitas por ahí. ¿Sí están entendiendo, verdad? ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, vemos aquí. Pregunta última. Cuando Jefté regresó de la guerra con los amonitas, ¿quién fue el primero en saludarlo y felicitarlo por la victoria que el Señor le había dado? A ver, hermandad de Pedregal, ¿quién fue? Su hija. Su hija. Y no era cualquier hija. La nota nos dice que era su única hija. Imagínense. Jefté en ese momento quiso que la tierra se lo entregara. Quiso que lo partiera un rayo, porque era su única hija, era la más querida. Y lo más importante, era virgen. Imagínense ese dolor del padre, ¿no? Ver a su única hija, a su orgullo, y después acordarse de lo que había prometido, ¿no? Porque él no se acordaba en realidad de lo que había prometido. ¿Y qué había prometido el hermano de Pedregal? ¿Qué iba a hacer con lo primero que le saliera a recibir? ¿Lo iba a sacrificar en holocausto? Y fue algo terrible. En holocausto lo iba a sacrificar. Entonces vamos ahí. Jefté cuando vio, le explicó a su hija, ¿no? La historia nos dice, ¿no? Su hija lo abrazó, lo felicitó, alegre, y su hija. ¿Sí? Acá está, ¿no? A ver. Acá está. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ¡ay, hija mía! En verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor. Versículo 35 del capítulo 11 de Jueces, ¿sí? Porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme, le dice. ¿Sí? No podré retractarme. Y la hija le pregunta: ¿cuál es la promesa? Prometí que a la primera persona que saliera a recibirme y a felicitarme iba a ser certificada para el Señor. Y la hija, ¿qué creen que respondió la hija? Había sido educada tan bien. ¿Qué creen que respondió? Ella entonces le respondió. ¿Qué le respondió? ¿Qué creen que le respondió? Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Pero le pidió algo a esta niña. Bueno, podemos decirle niña, ¿no? Porque era una joven doncella. ¿Qué le prometió? ¿Qué creen que le prometió? Hermandad de Pedregal, ¿qué creen que le prometió? ¿Qué creen que prometió esta joven? ¿Qué le pidió? ¿Qué le prometió? Que le pidió a su padre. ¿Qué creen? ¿Sí? ¿Qué creen que prometió esta joven? ¿Qué le pidió? Que prometió. No está en la Biblia. Le dijo: muy bien, padre, yo voy a ser dedicada a Jehová todo el tiempo. Solo te pido una cosa, le dijo. Dame 2 meses para ir a llorar. ¿Mi qué cosa? ¿Por los montes mí? ¿Sí? ¿Sí lo tiene? ¿No me para allá? Estoy hablando por acá con lectores que han leído la Biblia muchas veces ya. ¿Por ahí? ¿Qué le pidió? No está en la lección, no lo busquen, no está en la lección. ¿Qué le prometió? ¿Qué le pidió? Estoy hablando mal ya. A ver, vamos a ver, ¿eh? Está en Jueces 11, ¿no? Jueces 11. Acá está. Versículo 37. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeros. ¿Qué le pidió? Un tiempo de duelo. ¿Sí? Eso le pidió esta jovencita a su padre. Déjame que vaya a llorar por los montes mi virginidad. Aceptó. Y la nota nos dice, es algo, bueno, no, un comentario que le digo, es algo similar a lo que sucedió con Abraham cuando al momento de que
Dios le dijo que sacrifique a su único hijo, a Isaac. Pero la gran diferencia, la única similitud es que los dos hijos aceptaron. Isaac no repeló, dice, cuando dijo que le dijeron que le iban a sacrificar a él. Esta mujer tampoco. No repeló nada, no dijo nada. Al contrario, apoyó a su padre en esa encomienda que el Señor le había dado, ¿sí? En esa encomienda que el Señor le había dado. ¿Y qué pasó? Solo le pidió un tiempo para llorar. ¿Sí? Para llorar. Porque a cualquiera le sucede, ¿no? Imagínate que venga tu padre y te diga, bueno, te he prometido, si estuvieras en el tiempo, no te he prometido al Señor que si me... Acá somos todos, son todos agricultores, ¿no? ¿Sí? Le prometí al Señor que si me daba buena cosecha este año, te voy a sacrificar a ti en holocausto, hijo mío. ¿Qué hubiesen pensado ustedes? Esta joven estaba muy desolada, pero iba a cumplir con su padre, no iba a permitir que su padre faltara a su promesa y le dijo, solo te pido que me des tiempo para poder llorar mi destino. A los 2 meses, ¿qué pasó? Versículo 39. Pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Pero miren, es algo interesante, porque dice que no, al final el que no fue que lo sacrificaron a ella, no. O sea, no. ¿Cuál era el voto que hizo? Que ella nunca iba a conocer, ¿qué cosa? Varón. No iba a tener enamorado, ni iba a tener relaciones sexuales. Iba a mantenerse pura, virgen, hasta el día de su muerte. Este era el voto que había hecho. Bueno, yo pienso, ¿no? Para un joven que tiene todas esas pasiones, esa adrenalina de querer estar con una persona, ¿no? Un joven, en un tiempo oportuno, porque es natural, ¿no?, que una persona quiera tener este tipo de relaciones ya en el tiempo oportuno, ya cuando es adulto, pero a esta joven se le había dicho que ella nunca iba a poder tener ya relaciones con ningún joven, ¿sí? Que iba a ser consagrada a Jehová. O sea, prácticamente lo que sucedía en Edad Medio cuando los padres lo castigaban a las mujeres, ¿sí? Lo tenían rígido y los llevaban a donde, al convento. Prácticamente eso es gente con su hija, ¿sí? Porque recuerden que en Edad Media, para llegar a entrar al convento, tenían que ser vírgenes, mantenerse ahí, y ustedes saben que las monjas tenían que ser vírgenes siempre. De la misma manera, ¿no? Jefté hizo eso con su hija. ¿Sí? Jefté, ¿no? Aquí tiene la última año. Hizo eso con su hija. ¿Sí? ¿Qué hizo? La mantuvo virgen hasta el día de su muerte. Y esta hija, obediente a su padre, ¿qué pasó? Sí lo hizo, ¿sí? Sí lo hizo. Pero aquí vemos más allá, la enseñanza que nos da esta lección es que no podemos hacer promesas que no podemos cumplir. Imagínense, esta familia se desgració totalmente. Por ejemplo, la hija desgraciada porque no iba a conocer varón. A cualquier joven le dolía eso. Su padre, desgraciado, ¿por qué? Porque recuerden que era su única hija. Al no conocer varón ella, ¿qué pasó con su descendencia de Jefté? Hermandad de Pedregal. ¿Qué creen que pasó con su descendencia? No iba a tener descendencia, porque ella era la única hija, dice. O sea, no había más hijos. Y si ella no conocía, ¿cómo iba a hacer para tener descendencia esta persona? ¿Verdad? Y quizás la madre de esta mujer, su esposa de Jefté, le estuviera reclamando toda la vida de este hombre por haber hecho esa promesa. No hay que hacer promesas al Señor que no vamos a poder cumplir, ¿sí? Y si haces una promesa, cúmplela, dice, porque tarde o temprano el Señor, si no has cumplido, va a traer la consecuencia de tu mal juramento. Que esta lección de Jefté haya sido de profunda ayuda para cada uno de nosotros. Recogemos la ofrenda.
Y para terminar, Ya. vamos a cantar el 431. 431, siempre El Salvador conmigo. Cantamos el himno 431. 431. Ya vamos a ir terminando por acá. Ya. Si lo tenemos en lengua. Siempre El Salvador conmigo, nada soy sin su poder, su presencia necesito, voy sin él a perecer, me guiará mi Salvador, hoy en él confiaré, con amor donde él me lleve, sus pisadas seguiré. Siempre El Salvador conmigo, pueden la fe faltar, sus palabras me consuelan, cuales nadie puede hablar, me guiará mi Salvador, hoy en él confiaré, con amor donde él me lleve, sus pisadas seguiré. Siempre El Salvador conmigo, ilumíneme su paz, en la calma, en la tormenta, en la lucha y en la paz, me guiará mi Salvador, hoy en él confiaré, con amor donde él me lleve, sus pisadas seguiré. Siempre El Salvador conmigo, sus consejos me guiarán, hasta que esté en la orilla helada del Sudán, me guiará mi Salvador, hoy en él confiaré, con amor donde él me lleve, sus pisadas seguiré. Nos postramos de rodillas, hermano Benjamín, y de oración. Gracias, Señor santificado en tu nombre. Ahora vamos a subir la presencia, agradeciendo por tus consejos. Tú siempre desde el principio a fin, vete con nosotros, guárdanos también por todo mal. En tu mano de amor vamos a encomendar el cuerpo, alma y espíritu para que vamos con deseos. Te dirijo nuestra mente y nuestro corazón, en donde se encuentran los hermanos, en tu mano de amor, encomendamos a Jesús, que te lo sabe todo, Salvador Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Bien, de esta manera podemos ya también terminamos el programa de escuela poética. Todavía Dios va a gloria de Dios. Luego tenemos el segundo servicio. Invitados para el segundo servicio. Muchas gracias a los que han estado por acá presentes. Y ahora lluvia.